se desangre mi patria y el dolor me la destruya, que hoy vivamos en desgracia, la culpa es tuya. Que no me alcance la vida, orando a Dios, aleluya, y mi patria esté perdida, la culpa es tuya. Que migre el venezolano y su ánimo disminuya por un régimen cubano, la culpa es tuya. Que la sangre se derrame y en mi suelo se diluya, sin que su dolor se sane, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no partes en ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, que nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. Que hoy estemos estancados y el progreso nos rehuya, que sigue el pueblo alarmado, la culpa es tuya. Que todo esté por las nubes, se revienta la cabulla, nada baja, todo sube, la culpa es tuya. Si la crisis nos agobia y en terapia nos recluyan, es la peor de la historia, la culpa es tuya. Que seamos un narcoestado y el alto mando se incluya, el poder deteriorado, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, que nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso y al abismo, de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. ¡Gaita, protesta! Que hoy reine la delincuencia y que el camino se obstruya, se gobierne sin conciencia, la culpa es tuya. Que la inflación nos consuma y el dinero se diluya, si se resta y no se suma, la culpa es tuya. Que hoy come de la basura un niño sin causar bulla, pues nos gobierna la usura, la culpa es tuya. Que muera aquel que se opone, quien al mal no contribuya, si el comunismo dispone, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, que nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. Hola, les habla Chuchito Ibarra. Quiero enviarle un saludo muy especial a Luis Ortiz, voz libertaria de Venezuela, y a toda esa distinguida audiencia. Un abrazo desde la distancia en Miami. Muy buenas noches, amigos, todos los audioescuchas de esta emisora y de Voz Libertaria de Venezuela. Gracias, Chuchito Ibarra, uno de los cantautores más importantes que tiene Venezuela y Latinoamérica. Gracias al Pollo Brito y gracias al Neguito Borja, que han tenido la amabilidad y el patriotismo de permitirnos que este himno que expresa de manera muy clara la situación de la crisis de nuestro país, Venezuela, lo podamos utilizar como símbolo de Voz Libertaria de Venezuela. Muchas gracias, Chuchito, y tú eres parte de este proyecto. Vamos hoy, como ya pues lo hemos iniciado, a realizar un programa sumamente importante. Mi comentario de hoy tiene que ver con nuestro país hermano Bolivia.
El día de ayer Voz Libertaria de Venezuela, pudimos acompañar a todos y cada uno de los compañeros que convocaron al Paseo de Gracia frente al Parlamento Europeo. Allí pudimos conversar con diferentes ciudadanos, líderes, entre ellas nuestra gran amiga Jacqueline, quien por cierto el día viernes la vamos a tener aquí en Voz Libertaria de Venezuela, y también le he solicitado posiblemente que me acompañe en el programa permanentemente para que la voz de Venezuela esté acompañada de la voz de Bolivia, de la voz de Chile y la voz de toda Latinoamérica, porque ese es el propósito de este proyecto, de este programa. Hoy o hace apenas 20 minutos, cuando venía por la Rambla de Cataluña, pude observar una nueva y masiva manifestación de los hermanos bolivianos protestando como tiene que ser, movilizados, no solamente aquí en Cataluña, en toda España y en el mundo. Nuestros hermanos bolivianos siguen reclamando su legítimo derecho a vivir en libertad, y por eso están combatiendo la narcotiranía que Evo Morales le quiere instaurar, tal como ha sucedido con el narcochavismo dirigido desde Cuba. Venga desde la Voz Libertaria de Venezuela nuestra mayor solidaridad. Estamos con el hermano país de Bolivia, y desde Voz Libertaria de Venezuela le hacemos un llamado a la comunidad europea, al gobierno español, sobre todo al gobierno español, para que no sigan permitiendo ser cómplices de estas narcotiranías que están dirigidas desde Cuba. Y por cierto, quiero también empatar este comentario, porque es vergonzoso que el presidente en funciones en este momento le haya solicitado al señor rey de España que vaya a Cuba. Sería una vergüenza que el rey de España vaya a Cuba, que sigue siendo una de las tiranías comunistas más terribles que hay en Latinoamérica, yo diría incluso que del mundo, porque desde allí tejen no solamente el Foro de Sao Paulo, lo practican, sino que también además, y ya eso lo sabemos, conducido por el señor, y eso lo vengo yo señalando y lo voy a ratificar en Voz Libertaria de Venezuela, el señor expresidente Rodrigo Zapatero ha creado pues un segundo foro, que es el Foro de Puebla, que son los hermanitos gemelos del Foro de Sao Paulo. De tal manera que fuerza Bolivia, estamos con ustedes, y que viva la democracia de Bolivia. No permitan que Evo Morales continúe más de 14 años como dictador, dilapidando los dineros de ustedes, del pueblo de Bolivia. No permitan, fuerza, y cuidado caer de nuevo en la tentación de elecciones fraudulentas. Hay que movilizarse, y repito, Voz Libertaria está abierta para los hermanos bolivianos, para alzar la voz en la defensa de la democracia de ese hermano país. Termino mi comentario y pasamos ya a la primera entrevista. David, hoy tenemos como primer invitado al compañero José Contreras, quien es presidente de un movimiento llamado... Estamos ya intentando... Hoy vamos a conversar con el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento Salvación Nacional. Con él estaremos profundizando los temas referentes pues, a la crisis política y social que hoy vive Venezuela. Pero además vamos a concentrarnos sobre la terrible situación que se vive actualmente en el estado Zulia y específicamente en Maracaibo. ¿Y quién más que el compañero José Contreras, que además de ser oriundo de el Zulia, es un dirigente político activo, compenetrado con las bases, con la gente, con las comunidades? Bienvenido, José Contreras, a La Voz Libertaria. Los micrófonos son todos para ti. Gracias, un gran saludo a todos los radioescuchas, a ti especialmente, a Luis Ortiz, y a todos los connacionales a quienes les llegan esta red de mensajes y de sonido, desde luego,
Desde acá, desde Maracaibo, el estado Zulia, donde hemos de hace rato dicho que nace en profundidad inclusive lo que ha de ser la libertad para nuestra amada patria, para nuestra amada Venezuela. Si es de cierto que hemos venido dando pasos agigantados en cuanto a la organización no solamente popular, sino al despertar lo que hemos llamado la acción ciudadana libertadora, visitando pueblo a pueblo, caserío a caserío, y despertando esa conciencia nacionalistas, donde consideramos que es fundamental en este tiempo. Zulia, uno de los estados más deprimidos por el narcorrégimen, de tanto el usurpador de Miraflores como el usurpador de quien ostenta la gobernación del estado Zulia, porque todos sabemos que todos los gobernadores y alcaldes fueron ilegítimamente electos en un proceso electoral convocado por la Asamblea Constituyente fraudulenta e ilegítima. Y producto de ello nos hemos levantado una fuerza desde el Movimiento de Salvación Nacional, no solamente acá en el Zulia, sino a nivel nacional, donde estamos en 17 estados y ahora aperturando el Movimiento de Salvación Nacional, MCN Internacional, que estamos también en 7 países y 4 ciudades de los Estados Unidos, llevando esa voz libertaria, esa voz de principios claros que debe repuntar a la construcción de la nueva y mejor Venezuela, una vez cesada definitivamente la usurpación, que no es más, como siempre lo hemos dicho, con lógica política no se derroca dictadura, es con la fuerza de la coalición internacional. Los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia, todos integrados a una sola voz, para entonces dar el paso definitivo que tanto anhela más de 30 millones de venezolanos, que anhelamos volver a alcanzar a esa Venezuela posible, esa Venezuela donde todos podamos prosperar y obtener nuevamente no solamente los derechos a las libertades, sino a la verdadera calidad de vida, indiscutiblemente. Que estamos confiados y seguros que ese paso está próximo a darse, que los cazarrentas y los colaboracionistas y cohabitadores del régimen no podrán volverse otra vez a engañarnos y a traicionar a la patria. Ellos, conjuntamente con los miembros del régimen, serán depuestos, entregados a la justicia, y volverá entonces Venezuela a florecer, repito, con venezolanos de bien, amantes de la libertad y de la justicia. Seguro estamos que hacia eso vamos. Ese es el gran camino que nos espera, con una visión meridional, con una coherencia y la verdad que nos ha asistido desde el Movimiento de Salvación Nacional y con todos los movimientos aliados que estamos empujando al gran pacto republicano libertario, libertad y justicia. José, para los que no conocen la geografía de Venezuela, sobre todo los que nos siguen y nos escuchan en Europa y particularmente en España, el estado Zulia tradicionalmente ha sido el estado más importante desde el punto de vista petrolero, por así decirlo, el segundo estado más importante del país. Hoy es uno pues, de los estados que más ha sufrido la desgracia, la ruina de estos narcotiranos, narcotraficantes que nos han destruido todo el país. Concretamente, José, ¿cómo está la situación de los servicios básicos, la luz, el agua, la vialidad, el transporte y el día a día del ciudadano de a pie, como lo llamamos nosotros? ¿Cuál es la situación concreta del Zulia, José? Eso es muy importante para todos nuestros radioescuchas y para todos los que nos siguen a través de Instagram, Facebook y de todas las redes sociales. Bueno, Luis, el estado Zulia, bien tú lo dijiste, es uno de los estados privilegiados por la providencia, el cual hoy estamos cerca, un poco más, mejor dicho, de 3 millones de habitantes, que permite decir no solamente que fue el donde se dio inicio a la explotación petrolera,
sino también un país, un Estado, dentro de un país donde otrora era pujante en todos los sentidos, llegó a ser, por cierto, una vez cerrada la Capitanía General de la República, cuando la época de la independencia, allá en el centro del país, pues fue asumida desde acá, desde el sur de la Capitanía General, y fue el primer puerto de Venezuela, inclusive, que se dio a conocer en Europa, porque de aquí se exportaban no solamente productos agropecuarios, sino también agrícolas, que fueron dados a conocer allá en Europa. El Zulia ha sido una referencia mundial para todos, e inclusive en lo político, en lo cultural, y sí hoy, siendo uno de los estados más golpeados por este narcorrégimen, del cual de forma oprobiosa ha generado a través de una ingeniería social una sumisión de alto nivel, producto de llevar a un pueblo a una domesticación por la carencia de servicios eléctricos, cuando el Zulia en su oportunidad hace no menos de 25 años, no más de 25 años diría yo, el Zulia más bien vendía electricidad a Colombia. Es decir, el superávit que se generaba de la electricidad que venía no solamente del interconectado nacional, sino que aquí internamente habían las plantas termoeléctricas y las generadoras que habían en el Zulia que daban capacidad para no solamente mantener y tener acá lo que se necesitaba y se requería en el Zulia, sino que había un superávit que permitía venderle a otras regiones, a otros estados vecinos, en este caso Colombia específicamente. Y hoy en día no logramos de 2.150.000 megavatios que se necesitan para poder atender una población mayor de 3 millones de habitantes, pues hoy no estamos llegando ni siquiera a 1.600 megavatios. Y esto pues que hay días picos que se generan 700 megavatios. Te puedes imaginar la grave crisis que ha llevado al cierre de industrias, de empresas y sobre todo a la mala calidad del zuliano como tal. Desde el punto de vista vial, aquí no hay gobierno definitivamente. Aquí las carreteras, que en otrora también eran vías de penetración para la producción, se terminaron, pareciera un estado de una posguerra definitivamente. Y sobre el tema de la salud, pues día a día aquí la muerte de neonatos y de mayores de tercera edad, pues se hace ya no se cuentan, la cantidad ya es incalculable, lamentablemente la muerte, que no se registran porque el régimen no lo permite, pero lamentablemente es mucha la cantidad. Y en forma general, en líneas generales, ese es uno de los estados, te digo, Luis, que lamentablemente ha caído en estos niveles. El tema del combustible, la gasolina, son interminables las colas para poder accesar al suministro de los vehículos porque no hay combustible, ¿no? Y esto permite también pues crear y arreciar un poco más la situación. Y el tema del vandalismo, el mismo usurpador del Palacio de los Cóndores, como lo llamamos, de la gobernación del Estado, pues genera, como delincuente que es, ha generado bandas. En menos de 48 horas han colocado 5 granadas que han detonado en locales comerciales para poder, ¿por qué? Porque como no pagan las vacunas, los cobros de vacunas que los delincuentes quieren pretender, pues tratar de cerrar a los pocos empresarios que hay para ellos entonces ponerse a asumir lo que no es debido. Eso es parte muy tétrico de nuestra región que lamentablemente estamos padeciendo y que por eso tenemos que ir luchando como un solo pueblo para sacar adelante a nuestro estado y poder ir a nuestro país. José, por último, entiendo que los movimientos sociales, sindicatos, producto de esta grave crisis que se está viviendo en Venezuela, que más que una crisis yo siempre señalo que es una ruina, se ha convocado una marcha nacional para el 16 de noviembre. Pero entiendo que el presidente interino está haciendo una gira que se parece más a una gira electoral que al cese de la usurpación y ha estado también un poco convocando para esa marcha. Va a participar
el Movimiento de Salvación Nacional en dicha marcha? Y de participar, ¿cuál crees tú que debe ser el objetivo central de la misma? Luis, en este punto sé que tenemos problemas con la comunicación y quiero ofrecer disculpas a todos los radioescuchas. En el segmento anterior una pregunta ya debe estarte llegando en cualquier momento, la respuesta, perdón. Y sobre esta pregunta específica, la posición ha sido muy contundente. Nosotros en la semana pasada fijamos una posición al respecto y la hicimos llegar inclusive a las manos del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando contundentemente le dijimos que debía asumir su rol histórico, oiga bien, que le entregó la nación, ¿no? A sabiendas de que él lamentablemente no se obedecía a su propio pensar, a su propia actitud individual, sino lamentablemente asumió una posición que no aparece en la Constitución, en nuestra Constitución vigente, como eso de un gobierno colegiado, ¿no? Que fue un exabrupto jurídico y un invento del famoso G4, los cazarrentas que inventaron eso para no juramentarlo a él como debió haberse hecho en su oportunidad como él. Han pasado ya 10 meses y lamentablemente ha sido infructuosa la serie de reuniones que desde el Movimiento de Salvación Nacional tuvimos con él y que definitivamente nos lleva a deslindarnos porque lo advertimos en su oportunidad cuando le preguntamos y le dijimos que se asumía definitivamente el de estar al lado del pueblo soberano, de estar al lado del pueblo que confió en él y que hoy definitivamente se siente decepcionado. Pues el Movimiento de Salvación Nacional bajo ninguna circunstancia va a apoyar en ningún momento ningún proceso electoral, bien sea parlamentario o bien sea presidencial, mientras que no sea cesada la usurpación del ilegítimo, del ilegal Nicolás Maduro Moro en Miraflores. Imposible aceptarlo. Eso sería ser incoherente, cosa que no nos vamos a permitir desde el Movimiento de Salvación Nacional. Hemos seguido una línea muy clara del gobierno norteamericano cuando ha estado bien claro que cese la usurpación, gobierno de transición y proceso de transformación política, un nuevo pacto social para ir a unas elecciones generales, que así es como debe estar ceñido todo este transitar. Indiscutiblemente ellos han negociado. Socialistas al fin y al cabo, unos de la Internacional Socialista y otros socialistas radicales, pero al final los dos son socialistas. No estamos ni estaremos del lado de esa posición. Nosotros hemos planteado como vía, indiscutiblemente, el alertar al gobierno norteamericano, como lo hemos hecho a partir de ahora, Luis, y que definitivamente hemos coincidido y hay representantes nuestros en este momento allá, donde estamos tejiendo, haciendo un tejido claro de hacia dónde van los tiros y cuál va a ser la salida. La salida indiscutiblemente tiene que ser formar una coalición contundente de una acción cívico-militar popular para reaccionar y apoyar a los aliados internacionales en venir a deponer definitivamente este régimen. Con lógica política no se derroca dictadura. Coincidimos plenamente con el doctor Luis Almagro. Elecciones no pueden ir hasta no haya cese la usurpación. Lo demás sería seguir entregando en manos de las bandas criminales y el deterioro de la población venezolana será mayor y el pago en el hemisferio será más grave todavía. Muchas gracias, José Contreras, presidente del Movimiento Salvación Nacional, por tu participación en Voz Libertaria de Venezuela. Seguiremos en contacto. Un gran abrazo a todo el pueblo del Zulia y básicamente Maracaibo. Bueno, nosotros vamos a conversar con un amigo desde Argentina, presidente de la fundación o miembro directivo de la Fundación Libertad. Ellos van a realizar el 6º Congreso de Economía
me refiero al señor Thor, quien es su directivo. Para La Voz Libertaria vamos a permitirle los micrófonos para que nos explique de qué se trata este congreso y hacia dónde va el mismo. Muy buenas noches, gracias por tu amabilidad, Thor. Los micrófonos de Voz Libertaria son tuyos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches allá, acá todavía 6 de la tarde, pero bueno, en plena preparación de lo que tú decías, es el 6º Congreso de Economía Regional, 6º año consecutivo que lo venimos realizando acá en la ciudad de Corrientes, al noreste de la República Argentina. Bueno, yo creo que es el evento más importante que se está logrando en el norte de nuestro país, evento obviamente con características centradas en la economía y en las ideas de la libertad. Yo soy, como tú decías, un director del Club de la Libertad, uno de los directores ejecutivos del Club de la Libertad, que es la fundación que aquí en la ciudad de Corrientes, desde hace ya 6-7 años, está teniendo la relevancia más importante en cuanto a la difusión de las ideas de la libertad. Y justamente por esa cuestión es que este año tuve la posibilidad de invitar a un par de compatriotas tuyos a que expusieran un poco su situación, su experiencia, su historia, en una videoconferencia que hemos dado en llamar Las Voces del Exilio, y que se estará presentando mañana justamente, en el principio del 6º Congreso de Economía Regional aquí en Corrientes. Ahora bien, Thor, los temas centrales del 6º Congreso, ¿cuáles van a ser? En este caso, estamos basando todo el Congreso en las reformas estructurales, que es un tema que nos tiene muy interesados a los que pensamos bien la economía y el Estado en nuestra República. Digo pensarlo bien, que es simplemente tratar de que se achique de una buena vez y tratar de que el Estado sea menos estorbo y más ayuda a la gente, al pueblo. No tanto ayuda como lo que mayormente viene siendo aquí, que se trata de un Estado que subsidia, que el populismo, que regala, que redistribuye, sino que lo que estamos pretendiendo es que simplemente se quite del camino y permita que los pequeños empresarios, que las ideas de la libertad justamente salgan adelante. Esa es nuestra base. Por eso estamos en las reformas estructurales como tema este año. ¿Qué invitados especiales tendrá el 6º Congreso de Economía? Bueno, tenemos gente de toda Latinoamérica, tenemos videoconferencias que vienen desde Brasil, desde Ecuador, desde Uruguay, Venezuela. Justamente lo tenemos a Oscar Vallés, que nos está hablando desde Venezuela. Lo tenemos a Roberto Andrade desde Brasil, a Hernán Bonilla desde Uruguay. La tenemos a la prestigiosísima Joyce Ginata desde Ecuador. Hay una cantidad muy importante de gente que va a estar aquí, y de los que son presenciales, de los que van a estar presentes, tenemos casi 24 conferencistas que van a estar durante 2 jornadas exponiendo su punto de vista en este congreso. Gente de mucho renombre acá, y específicamente algunos conocidos casi internacionalmente, como Jorge Castro, que es un periodista y analista internacional de mucho renombre. Todos ellos van a estar en estos 2 días. Jueves, mañana iniciamos y lo cerramos en la segunda jornada del viernes. Bueno, Thor, por supuesto, desde Voz Libertaria de Venezuela, te deseamos a ti en particular y a todos los miembros el mayor éxito de este congreso, y por supuesto estaremos atentos para los resultados. Me gustaría pues que cuando finalice, pues Voz Libertaria pueda tener una entrevista más amplia donde nos expliques los resultados y así podamos compartirlo con toda Europa y con toda Latinoamérica. Te permito un minuto para que te despidas, Thor, y gracias por esta oportunidad. Bueno, es un placer que me hayas contactado. Entiendo que esto es particularmente a partir de los venezolanos que están viviendo
Bueno, yo tuve la suerte el año pasado, para la primavera, allí en Europa, de encontrarme con Beatriz Plasencia Acosta, una mujer divina, una venezolana maravillosa, que hace 20 años está viviendo en el exilio allí en Europa. Y bueno, a partir de eso fue que quisimos tener su testimonio. Seguramente cuando terminemos voy a estar comunicándome nuevamente contigo. Si quieres podré pasarte material gráfico, material de video, si les interesa contar con ellos. No dudes en comunicarte para lo que necesites. Aquí en Corrientes, en el norte de la Argentina, estamos a disposición de todos los libertarios, tanto los venezolanos como los de Europa. Aquí también, Thor, en Barcelona estamos a la orden. Por supuesto que ya esto es un enlace permanente. Gracias por tu participación y por supuesto esperaremos todo ese tipo de información, y te repito, cuando termine el Congreso te tendremos acá con mucho más tiempo para que nos expliques los resultados. Muchas gracias, Thor, un gran abrazo a todos los argentinos, a nuestros hermanos argentinos, y fuerza y democracia. Fuerza y libertad para todos. Muchas gracias. Fuerte abrazo para todos. Gracias. Bueno, una entrevista muy interesante con Thor, miembro de este club libertario. Bueno, es muy importante. Vamos entonces a continuación con la parte de las entrevistas. Vamos a tener a un diputado de Venezuela, el señor Carlos Bastardo. Él es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la fracción 16J, porque son 16 diputados que se han conformado pues en esa fracción. Con él vamos a conversar sobre varios temas. Bueno, gracias por nuestra invitación, por aceptar la invitación a Voz Libertaria de Venezuela. Bienvenido. Diputado Carlos Bastardo, la semana pasada, en el debate del Parlamento Nacional, el presidente Juan Guaidó le hizo una especie de convocatoria a la fracción que todavía se llama del oficialismo, para conformar la directiva del Consejo Nacional Electoral. Bueno, esta convocatoria, por supuesto, marca con claridad una ruta que posiblemente pueda llevarnos a unas elecciones parlamentarias. De ser así, quedaría evidenciado de que Juan Guaidó rompe él directamente, y los partidos que lo acompañan, con la propuesta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué opina usted sobre lo que le acabo de señalar? Bueno, en principio, Luis, la fracción 16 de julio ha dejado con documento en secretaría y lo ha expuesto públicamente, tanto en la plenaria de la Asamblea Nacional como en todas las ruedas de prensa que damos al inicio de cada sesión, que esos señores que están ahí no son diputados, no pueden ser reconocidos por la plenaria, algunos porque ocuparon puestos ministeriales, otros porque se fueron al fraude constituyente y otros porque sencillamente no pidieron autorización a la Cámara para separarse de sus cargos. En ese sentido, nosotros los hemos catalogado como la fracción de la usurpación y nos hemos negado rotundamente a reconocer esa incorporación. Lo hemos planteado a la Junta Directiva, por tanto, de inicio no hay ningún acuerdo que pueda tener viabilidad cuando la incorporación de estos señores no se calificó y desde todo punto de vista es ilegal. Nosotros hemos sido firmes en la ruta que se planteó en enero. Debe recordar que la ruta de enero partía del 233, el artículo constitucional que le permitía a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, no a Guaidó por ser Guaidó, sino porque al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, él debía asumir la presidencia interina porque terminaba un periodo presidencial y no había ningún presidente electo, ya que el fraude del 20 de mayo, derivado de la constituyente también fraudulenta, pues no le daba ningún tipo de legitimidad a Nicolás Maduro, ni internacional, ni constitucional,
ni tampoco popular, porque nadie se prestó para ir a ese proceso. En tal sentido, nosotros hemos reclamado que esta ruta no se puede desviar, que en este caso el orden de los factores sí altera el producto, y la fracción 16J lo expuso hace algunas semanas cuando se habló de un acuerdo en el cual se hablaban de las garantías para ir a un proceso electoral. No se trata de garantías mínimas, se trata de garantías reales, y por eso la ruta planteada partía del cese de la usurpación al gobierno de transición y elecciones libres. En ese sentido se estableció, también se aprobó el estatuto de la transición, que indica que a partir del cese de la usurpación pues tendrán que establecerse nuevos poderes públicos, tendrá que conformarse un Consejo Nacional Electoral equilibrado y apegado a la Constitución, instalarse los magistrados del TSJ legítimo que están en el exilio, nombrar nuevo fiscal, contralor, todo lo que se llama el poder moral, para poder sentar las bases en el lapso de un año para un proceso realmente libre, democrático y justo. Eso no se podrá dar jamás si está con la presencia del señor Maduro, el usurpador, en el poder. Y la usurpación no cesa solamente con la renuncia de Maduro, y tú lo sabes bien, Luis, que en Venezuela murió Chávez, quedó Maduro, y bueno, el régimen continúa porque es un estado mafioso, un entramado criminal que precisamente no depende de una sola persona. En varias oportunidades lo hemos reclamado, lo hemos dicho públicamente, no admitimos desviaciones en la ruta original que se pactó con los ciudadanos en enero, y por eso hoy en Venezuela hay un descontento importante de amplios sectores de la ciudadanía que exigen precisamente que se retome ese rumbo en el cual debe unificarse la fuerza internacional de 64 países que están reconociendo hoy el interinato de Juan Guaidó, dentro de ellos precisamente Colombia, Brasil, Estados Unidos, quienes son nuestros principales aliados, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, la fuerza de las instituciones como la Asamblea Nacional, el TSJ legítimo, y la fuerza de la ciudadanía que constantemente está en la calle precisamente exigiendo un cambio para el país, un cambio que parte de la salida del régimen criminal. Por tanto, nuestra posición sigue siendo la misma, no admitiremos desviaciones en la ruta, y hemos hecho varios llamados para que precisamente no abandonemos esa ruta unificadora que fue la que apoyamos todos los venezolanos. Hacerlo sería una estafa, sería un fraude a la nación que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela no vamos a admitir. En este momento acaba de surgir, Carlos, una encuesta de una prestigiosa empresa encuestadora que revela datos que son muy similares a los que arrojaban en el 2015 la fortaleza de los partidos que representan a la MUD, y me refiero fundamentalmente a los 4, entre comillas, más importantes: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, y entiendo que incluso la propia Causa R. Hoy de nuevo las encuestas, repito, arrojan de que todas juntas no alcanzan, ni siquiera pasan de 9 puntos de apoyo popular. De tal manera que pareciera ser que la ilegitimidad de estos partidos y de las fracciones que ellos representan son hasta cierto punto un fraude. Pero es que además hay un 75% de los venezolanos, de los cuales también me encuentro yo, que estamos totalmente en desacuerdo, ¿verdad?, en que se puedan producir algunas, ni siquiera pensar en elecciones, llámense de asambleas, incluso hasta de la presidencia, si no ha cesado la usurpación, que creemos que efectivamente la salida no es electoral. ¿Cuál es la posición tuya, Carlos, al respecto? Efectivamente, Luis, he tenido oportunidad de verificar algunos estudios de opinión, algunas encuestadoras. A veces es difícil saber en quién creer con respecto a estas encuestas, pero la verdad es que la sociedad en general pues no milita en las organizaciones políticas, es independiente, tiene la oportunidad de apoyar una u otra propuesta dependiendo de lo que considere es correcto para la resolución de este conflicto. Yo creo que la clase dirigencial
no entendió el mandato del 2015. Y debemos recordar que cuando salimos electos en la Asamblea Nacional fue por una tarjeta, la estrategia fue unitaria, no fue por los partidos políticos, sino que una sociedad organizada venció en ese momento obstáculos que impuso el Consejo Nacional Electoral, que hoy, por cierto, lo del 2015 es nada comparado con la modificación o las modificaciones que se desarrollaron a partir del 2015, que ya era bastante injusto el proceso, donde se veía ventajismo, donde se veía la acción del régimen sobre todos los centros de votación. Pero bueno, creo que la clase política no entendió el mandato. En 2015 lo que se le ofreció al país fue la alternativa de ganar con mayoría una Asamblea Nacional para trabajar en la resolución de este conflicto. Y yo he dicho siempre que la sociedad entenderá si se retarda la salida de Nicolás Maduro, porque saben que es un tirano, que es una narcodictadura, que tienen conexiones, es una mafia transnacional, pero lo que no va a perdonar la sociedad venezolana es la inacción de la clase política. Nosotros, sin duda alguna, entendemos que son muchas las deudas que hay con respecto a lo que se ha podido hacer desde la Asamblea Nacional, y creemos firmemente que sería una sentencia de muerte aceptar cualquier proceso, cualquier negociación que incluya la permanencia de alguna de estas instituciones ilegítimas, como el fraude constituyente, el TCJ espurio o el corrupto CNE, para poder avanzar en una especie de acuerdo. Eso no va a pasar. Aquí, para que cualquier acuerdo pueda tener respaldo, no solamente de la sociedad en general, tiene que tener respaldo, y respaldo de la comunidad internacional, tiene que pasar, como ya lo han dicho nuestros principales aliados, por el cese de la usurpación, que es la salida del Estado criminal, la activación del Estatuto de Transición en función del establecimiento de instituciones legítimas que puedan llevarnos a un proceso realmente libre, justo, democrático, para que el país pueda decidir. En este sentido, pues, lo repito, mientras la sociedad no vea firmeza, coherencia, honestidad en el ejercicio de las funciones de la clase política, de lo que se llama oposición en algunos sectores, pues no va a responder favorablemente. No tiene que ver con la opinión de uno u otro o algún grupo de opinión, tiene que ver con la realidad, con lo que la gente perciba que se está haciendo desde estos espacios. El día de mañana, ¿cómo pueden llamar a una elección ejemplo parlamentario para ofrecer qué van a decir? Que si se gana en mayoría la Asamblea se va a frenar a Nicolás Maduro, cuando en este momento vemos todo lo que ha pasado con la Asamblea. Es un tema ahora de tener que rendir cuentas a la sociedad, de entender que hay un régimen, una tiranía que no está dispuesta a dejar el poder por vías tradicionales, y que hay una comunidad internacional que sí está dispuesta a actuar, que se activó a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y que tiene algunos mecanismos para poder seguir ayudando, pero no puede pensar no puede pensar, o no pueden hacer pensar a la ciudadanía que si aquí los dirigentes no exigen o no solicitan o no buscan ayuda internacional, los países vecinos que no están afectados directamente, están afectados indirectamente, los que están cercanos por la acción del régimen criminal, pero somos los venezolanos y la clase política, el interinato y la dirección de la Asamblea Nacional quienes tienen que decir a viva voz pues que se necesita ayuda y que tienen que ir con más fuerza. Pero para eso se necesita trabajar en coherencia con lo que se planteó en enero de 2019. Lo que tiene que quedar claro finalmente, Luis, es que esto que está pasando hoy en Venezuela, esta crisis económica y social que estamos viviendo, no es una equivocación de un mal gobierno, es producto del método castrocomunista aplicado de la peor manera aquí en Venezuela. Tú cuando estabas aquí podías evidenciar el desastre que estaba ocurriendo en PDVSA, como una empresa petrolera que era ejemplo en el mundo de producir 2.900.000 barriles de petróleo, hoy no llega ni siquiera a 600.000, que tiene su principal activo hipotecado por la acción corrupta, nefasta, por haber utilizado el principal activo de la nación para ponerlo en prenda, y ahora casi está perdido, precisamente porque todos esos acreedores están buscando cobrar pues lo que son las deudas, los compromisos
que adquirió el régimen de Nicolás Maduro y del difunto Hugo Chávez, que ilegales o no, pues los adquirieron, pues tomaron dinero que se lo robaron, no lo invirtieron en nada, hoy está en las arcas de los corruptos de la nación, de esa élite que se montó en función de todo este desastre en el que convirtieron PDVSA, pues ellos hoy están en el mundo muy campantes, mientras nuestra principal industria se viene al suelo en el país y está hipotecada sus activos a nivel internacional. Entonces, esto es un modelo precisamente de saqueo, de sometimiento al ciudadano, de querer decir que hoy no podemos avanzar cuando es todo lo contrario. La comunidad internacional sí está dispuesta a ayudarnos, ahí está la activación del TIAR. Lo que necesitamos en este momento es que se hable con fuerza, que se hable que no se hable con medias tintas, que se le diga al mundo que necesitamos respaldo internacional para poder salir de este caos en el que hoy nos encontramos, porque tenemos 90% de un país, de una sociedad, una ciudadanía que está desarmada contra grupos que están armados hasta los dientes, y no solamente hablo de la Fuerza Armada, hablo del Pranato, hablo del tema de la guerrilla, el narcotráfico, que han tomado extensiones de territorio importante, varios estados del país. Entonces nosotros hoy lo que necesitamos es precisamente que la comunidad internacional, que ustedes que están fuera de Venezuela puedan hacer evidente, puedan mostrar al mundo qué es lo que pasa hoy, porque no podemos nosotros creer que no podemos avanzar, que no podemos derrotar este sistema de mafias que se instaló en Venezuela. Es difícil, es peligroso, lo sabemos, tú conoces cuál es la realidad, pero necesitamos entonces precisamente alinearnos. Nosotros le hacemos constantemente llamados al presidente interino, pero si él desvía la ruta, la sociedad venezolana no lo admitirá. Los últimos acuerdos en la Asamblea Nacional están tratando de avalar una ruta que no fue la que se acordó, la que se pactó en enero, que precisamente sacó a millones de venezolanos a la calle a respaldar el interinato del presidente Guaidó. Tú ves precisamente que en las últimas oportunidades que el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado ha estado en la calle, ha mermado la participación de la gente, porque nadie puede estar apoyando un proceso en el que no se le habla con claridad, en el que se le cambia la ruta. Eso no puede ser. Aquí está la ruta del 233, está el Estatuto de la Transición, que regula cómo debe hacerse todo lo posterior al cese de la usurpación, cómo debe ser el gobierno de transición, cómo se llega a la elección libre, y debemos alinear esos tres elementos que son comunidad internacional, instituciones y ciudadanos organizados. Esta fórmula la venimos nosotros impulsando desde el año 2017, luego del plebiscito del 16 de julio que la clase política abandonó. Si nosotros recordamos el mandato del 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, el plebiscito del 16 de julio de 2017, y en enero de este año, cuando pactamos precisamente una ruta de salida, pues entendemos que los ciudadanos sí han estado claros, sí han acompañado a la clase política, y han sido algunos sectores quienes se han equivocado y quienes le han dado la espalda al ciudadano que pues está padeciendo una grave crisis. Así que, Luis, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Estoy a la orden, y en cualquier momento pues estoy presto para algún contacto o para informar lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Bueno, después de haber escuchado la intervención del diputado Carlos Bastardo, no me queda otra que agradecerle al ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento Salvación Nacional, a Thor por su participación de Argentina, y obviamente, pues repito, al compañero y diputado Carlos Bastardo, un joven valiente que desde Monagas sigue dando la lucha contra la tiranía. Pero no puedo despedir el programa de nuevo agradeciéndole a estos tres gran artistas venezolanos, símbolos de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestro país, como son Jesús Ibarra, apreciado y conocido como Chuchito, a El Pollo Brito y por supuesto a Neguito Borjas. Mis mayores agradecimientos en nombre de Voz Libertario, su gran canción
la tomaremos como el himno de nuestro programa Voz Libertaria de Venezuela. La culpa es tuya es una expresión clara de que la culpa es precisamente aquellos pueblos que han abrazado el comunismo y han abrazado el socialismo. Los dejo con esta gran canción. Gracias, Chuchito, por este gran regalo a la Voz Libertaria Venezuela, y será hasta el próximo viernes. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela. Si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso Y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela. Si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya que nos conduces a un gran retraso. Y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. Que hoy estemos estancados y el progreso nos rehuya. Que sigue el pueblo alarmado, la culpa es tuya. que todo esté por las nubes, se revienta la cabulla, nada baja, todo sube, la culpa es tuya. Si la crisis nos agobia y en terapia nos recluyan, es la peor de la historia, la culpa es tuya. Que seamos un narcoestado y el alto mando se incluya, el poder deteriorado, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela. Si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya que nos conduces a un gran retraso. Y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela. Si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso. Y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. ¡Gaita protesta! Que hoy reine la delincuencia y que el camino se obstruya, se gobierne sin conciencia, la culpa es tuya. Que la inflación nos consuma y el dinero se diluya. Si se resta y no se suma, la culpa es tuya. Que hoy come de la basura un niño sin causar bulla, pues nos gobierna la usura, la culpa es tuya. Que muera aquel que se opone, quien al mal no contribuya. Si el comunismo dispone, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela. Si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso. Y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela. Si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya que nos conduces a un gran retraso. Y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. Hola, les habla Chuchito Ibarra. Quiero enviarle un saludo muy especial a Luis Ortiz, Voz Libertaria de Venezuela, y a toda esa distinguida audiencia. Un abrazo desde la distancia en Miami.